En el capítulo 15 de esta historia de Chile que presenta a ustedes BMC Editores, recordábamos los años 50 y 60, desde los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo hasta el del presidente Eduardo Frei Montalva. Chile vive, al igual que todo el mundo, un profundo proceso de reformas, teniendo como marco ideológico la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Basta recordar los dramáticos sucesos de Checoslovaquia, cuando la llamada Primavera de Praga, bajo el gobierno reformista de Alexander Dubček, termina sangrientamente al ingresar las tropas soviéticas a la ciudad y aplastar militarmente la sublevación de los jóvenes y de los obreros. Las fronteras se endurecen. Estados Unidos derrotado en la guerra de Vietnam en el sudeste asiático. En el Medio Oriente, judíos y árabes luchan por territorios de supervivencia. Pero la década de los 60 también entregaba nuevos asombros a la humanidad. El 21 de julio de 1969, el astronauta norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer humano que logra pisar la superficie de la Luna, un viaje exitoso que hace realidad el sueño más antiguo del hombre. En la Tierra, 400.000 jóvenes asisten durante 3 días a un gigantesco concierto de amor y rock en Woodstock, Nueva York. La evolución musical también se expresa en Chile a través del neofolclor con Isabel y Ángel Parra, con Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, Los Cuatro Cuartos, Patricio Mans y voces y conjuntos que hablan con una voz más comprometida, más ligada a los tiempos que corren. Conmigo ven al corazón de la tierra. Y en política, el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossens, ha triunfado estrechamente y se inicia en Chile un proceso de alta tensión confrontacional. El atentado contra el comandante en jefe del ejército, René Schneider, abre un paréntesis de dudas. Es como un presagio alarmante, a solo 2 días de que el Congreso Pleno elija al presidente electo. Y pese a las presiones de la derecha y del acta de garantías constitucionales exigidas por la democracia cristiana para apoyar a Salvador Allende en su reelección por el Congreso Nacional, el candidato de la Unidad Popular asume el 3 de noviembre de 1970. El triunfo de Allende provoca un verdadero pánico, incluso antes de asumir. Corridas bancarias, baja de los valores en la bolsa de comercio, venta de casas a precios irrisorios de quienes prefieren arrancar del país antes de caer bajo la dictadura marxista, como muchos llaman al triunfo de la Unidad Popular. Allende plantea un camino nuevo para la conquista del poder, la vía chilena hacia el socialismo, muy distinto a los traumas revolucionarios en la Unión Soviética o Cuba, alcanzando el poder por elecciones democráticas y representativas. Lo que el propio Allende llama una revolución a la chilena, con sabor a empanada y vino tinto.
Ante la crisis financiera generada por el ascenso de la Unidad Popular al poder, el nuevo gobierno pone en marcha el plan Buscovich, de acuerdo al nombre del ministro de Economía, Pedro Buscovich. Aumenta el salario en un 40%, congela los precios por decreto, activa la capacidad ociosa de las empresas e incrementa las importaciones de aquellos productos que el país no produce localmente. Es un proyecto más político que económico, con resultados a corto plazo, porque un año más tarde va a entrar en crisis. Pero logra resultados realmente espectaculares. Aumenta el Producto Geográfico Bruto al 8,3%. Aumenta la producción industrial en un 12%. Baja la cesantía en un 3,8%. Y el costo de la vida baja del 34,9% en 1970 a un 22,1% en 1971. Lo que el país no alcanza a producir es importado, utilizando para ello las reservas en dólares del Banco Central, mientras una fuerte emisión de billetes financia el costo interno. Este éxito se refleja en las elecciones municipales de abril de 1971, en que la Unidad Popular sube al 49,7%, un aumento del 14%, lo que posibilita al gobierno intensificar su proyecto económico y social. Pero 1971 también queda marcado por hechos violentos. Cuando asume Allende, indulta a los detenidos políticos, principalmente integrantes del MIR y de una rama escindida de él y que obedece al nombre de Vanguardia Organizada del Pueblo. Militantes de este último grupo ataca y asesina a balazos al exministro y ex vicepresidente de la República del gobierno de Frei, Edmundo Pérez Zújovich. Investigaciones logra acorralar a los asesinos y en una violenta represión los mata a todos. Otro integrante del movimiento llega hasta las oficinas del Cuartel General de Investigaciones, asesina a 3 detectives y se autoinmola haciendo estallar un cartucho de dinamita. A estos dramáticos hechos le sucede un violento temporal de lluvia, viento y nieve que afecta a la casi totalidad del territorio nacional. Y luego un terrible terremoto en junio que afecta principalmente a las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago, dejando un saldo de 60 muertos y más de 600 heridos. Pero una gran noticia alegra el corazón cultural chileno. En Suecia, el poeta chileno Neftalí de los Reyes, conocido literariamente como Pablo Neruda, recibe el Premio Nobel de Literatura. El gran poeta es autor de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, El Canto General y otras obras cumbres de la poesía hispanoamericana. El proceso chileno es mirado con especial atención desde todo el mundo. En este marco llega a Chile el primer ministro cubano Fidel Castro. La situación económica ha cambiado tras el fracaso del Plan Buscovich, comenzando el desabastecimiento y aumentando la inflación, mientras la lucha política cobra sus primeras víctimas. Durante un mes, el político cubano visita el país, dando consejos a los obreros para ganar la batalla de la producción y a los partidos de la Unidad Popular para trabajar unidos en el gran proceso revolucionario. El día anterior a la partida de Fidel Castro, las mujeres de Santiago realizan la primera Marcha de las Ollas Vacías, golpeando ollas y cacerolas como muestra de repudio por el desabastecimiento y por la visita de Castro. En 1972 se abre lleno de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. La reforma agraria, bajo la dirección del exdemócrata cristiano Jacques Chonchol, había expropiado en 1971 más de 2 millones de hectáreas, mientras otros sectores agrícolas eran simplemente tomados por grupos más violentistas, especialmente del MIR. La producción agrícola desciende fuertemente, obligando al Banco Central a recurrir a su reserva en dólares para importar alimentos. En el primer año de gobierno se ha gastado el 90% de los 350 millones de dólares de reserva dejados por el gobierno de Eduardo Frei.
Por su parte, la gran industria del cobre, que en tiempos del presidente Eduardo Frei ha sido chilenizada, ahora es nacionalizada por el gobierno, que considera este hecho como la segunda independencia nacional. Para que el cobre sea para los chilenos. La situación política de fondo se hace cada vez más incontrolable e insostenible. El gobierno rechaza un proyecto de la oposición por las expropiaciones ilegales de empresas, mientras las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de Estado se incrementan. A la estrategia de profundización de las reformas que lleva el gobierno se introduce una estrategia ultrarrevolucionaria encabezada por el MIR y por sectores del Partido Socialista, del MAPU y la izquierda cristiana, creando un espacio que no solo no obedece, sino más bien se contrapone a las políticas emanadas del Palacio de la Moneda. La crisis económica se intensifica a la vez que el desabastecimiento se hace patente. El intento del Ejecutivo de imponer a partir de abril de 1973 el proyecto de Escuela Nacional Unificada, ENU, en el área educacional, solo profundiza la situación de caos y virtual paralización nacional. Se calcula que en 1973 las importaciones de alimentos ascienden a los 600 millones de dólares. La oposición, integrada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional, el Partido de Izquierda Radical y la Democracia Radical, se unen en el CODE o Confederación Democrática para enfrentar las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, alcanzando un favorable resultado, 57% contra la Unidad Popular, que llega al 43%. Como resultado, se produce una profunda división al interior de las fuerzas del gobierno, entre reformistas y revolucionarios. Aislado y maniatado, Salvador Allende trata de encontrar un pacto político con la democracia cristiana. Paralelamente, y desde octubre del año 1972, ha integrado a su gabinete a los militares como una manera de neutralizar a la oposición y al mismo tiempo a los grupos más intransigentes que existen al interior del gobierno. En junio, los hechos se precipitan. Un grupo de ultraderecha, Patria y Libertad, logra el alzamiento de una unidad blindada de Santiago. Es el Tancazo. El intento golpista es dominado por el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, con un saldo de 22 muertos y 33 heridos. Los líderes de Patria y Libertad se asilan en la Embajada de Ecuador. Una tensa calma, rota por la huelga de los mineros del Teniente y un nuevo paro de los transportistas que en 1972 habían paralizado al país, llevan a un estado de extrema tensión. La Armada detecta un movimiento subversivo en el interior de su propia institución. En septiembre, el senador socialista Carlos Altamirano reconoce su participación en los hechos y amenaza incendiar a Chile de uno a otro extremo. En agosto, Allende organiza su último gabinete con ministros militares, pero va a durar solo 12 días. A las acusaciones de la Corte Suprema señalando que el gobierno está quebrando la juricidad, se suma la Cámara de Diputados, que en un histórico acuerdo hace presente al presidente y a los ministros militares el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal del país. El día 23, el general Prats renuncia como comandante en jefe del ejército y Allende nombra en su reemplazo al general Augusto Pinochet. El país vive tensas y difíciles horas en las que el desabastecimiento, las colas eternas para comprar alimentos, el mercado negro y el colapso de la economía disparan una inflación calculada para 1973 en un 500%. El martes 11 de septiembre de 1973, el gobierno del presidente Salvador Allende es derribado por un golpe militar encabezado por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Las Fuerzas Armadas
de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Un verdadero estado de guerra, donde aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea bombardean el Palacio Presidencial, son la imagen más dramática de ese instante. El relato vivo, el acontecimiento vivo en que cruza el cielo los aviones, las balas. Es increíble el ruido que tenemos en estos instantes. Nosotros estamos... Precisamente en este instante el fuego se intensifica, como culminando el ataque que ha debido realizarse sobre la Casa de Gobierno. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de este se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Salvador Allende, con un casco y una metralleta en la mano, finalmente se suicida en el interior del palacio en llamas, luego de hablar por cadena parcial de algunas radioemisoras que no habían caído en poder de los militares. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Terminan los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular y se abre una nueva etapa, el fin de la democracia representativa y el surgimiento del régimen militar. En el programa de la Unidad Popular, todos los propósitos de hacer más democrática, más socializada la participación en el control de la economía y a partir de allí en el control del poder político, la democracia política, social y económica entonces, se anudan en el proyecto de organizar la economía chilena mediante 3 áreas o 3 espacios, ámbitos. Uno, el área de propiedad privada que ha existido siempre. Otro, el área mixta, es decir, en la cual se asocia el Estado con los capitalistas privados. Y en tercer lugar, lo novedoso, lo más importante, el desarrollo de la llamada área social de la economía. La gran pregunta es de qué manera el Estado podrá, al convertirse en propietario o al menos en contralor de importantes empresas, de importantes medios de producción, estimular la participación democrática de los trabajadores
y en general de la gran mayoría de los ciudadanos. Y no, como se teme, y con mucho fundamento, si miramos la historia del mundo, ¿no es cierto?, que el Estado se convierta en el gran patrón que ahoga en vez de estimular la participación democrática de la gente. Las grandes batallas políticas que la derecha, la democracia cristiana, cuando pasa a la oposición contra el gobierno de Allende, libran, son precisamente grandes batallas en contra de la idea de Allende y de la Unidad Popular de convertir el área de propiedad social en el factor principal del crecimiento económico. El gobierno de la Unidad Popular logró continuar la reforma agraria iniciada en el gobierno de Frei, completarla, nacionalizó el cobre y la gran minería de hierro, del carbón, prácticamente con la unanimidad de los votos del centro, la derecha y la izquierda en el Congreso Nacional. Inició un proceso de traspaso a la propiedad del Estado de grandes empresas industriales, y allí se llegó al nudo de la crisis política. Allí se frustró la posibilidad de un entendimiento entre las dos grandes fuerzas apoyadas por grandes masas de trabajadores, la democracia cristiana y la izquierda, en función de una ampliación de la democracia económica, social y política. Esta gran frustración terminó en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, no solo con las aspiraciones de quienes eran demócratas cristianos por un lado y de quienes eran allendistas por otro, sino que terminó con la democracia en Chile y tuvo un costo humano, social enorme. Sigue de alguna manera, a través del análisis histórico, vigente la observación que hiciera Radomiro Tomic un poco después del golpe, cuando señalando que, sin ser, por cierto, partidario y no estar de acuerdo totalmente con el programa y con la política que llevó adelante la Unidad Popular, subrayaba lo siguiente: la Unidad Popular interpretó a más de 100 países que en el tercer mundo querían un camino no capitalista y que querían evitarse el costo de una vía armada. Lo rescatable, a mi juicio, hoy en día es que el proceso de cambios se inició como una coincidencia desde el mundo de la doctrina social cristiana con el mundo de la izquierda marxista y racionalista. Los propósitos de cambio eran similares. Los métodos no difirieron fundamentalmente. Sin embargo, al fragor de esa herencia ideológica que tiene que ver con la Guerra Fría, con el choque entre el comunismo y el anticomunismo, las ideologías enterraron la racionalidad que hubiese hecho posible que una gran mayoría del país se pusiese de acuerdo en cómo, de la manera más democrática posible, realizar cambios que le dieran a la gran mayoría de los chilenos un derecho de voz y voto en las decisiones, no solo de la alta política, sino que también en las decisiones que se toman a nivel de la empresa, a nivel del centro de estudios, a nivel de la vida cotidiana y la vida vinculada a la gran política nacional. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia. Durante los días siguientes a la instauración de la Junta Militar, encabezada por el comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, quien la preside, el comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Lee, y el general director de Carabineros, César Mendoza, Chile vive días dramáticos. La población se rige bajo el estado de sitio, mientras las Fuerzas Armadas controlan cada rincón del país.
Mientras un sector de la población celebra esta nueva independencia, otro sector sufre una fuerte represión. Se instauran campamentos de concentración de detenidos, desaparecen militantes de los partidos de izquierda, se acordonan las embajadas extranjeras para evitar el asilo político y se inician los procesos en contra de los derrotados en los tribunales militares en tiempo de guerra. Pocos días después, en Isla Negra, fallece el Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Ante la necesidad de dictar las leyes que requiere el nuevo proceso, la Junta disuelve el Congreso Nacional, asumiendo así los poderes legislativo, ejecutivo y constituyente, manteniendo en funciones al Poder Judicial. A la CUT se le cancela la personalidad jurídica, mientras se declara como asociaciones ilícitas a los partidos políticos que habían integrado la Unidad Popular. A los partidos de oposición se les declara en receso, a la vez que se decreta la caducidad de los registros electorales. La Junta de Gobierno asumía una economía en absoluta crisis, con un IPC aproximado al 506%, con un aumento del circulante cercano al 670%, y una balanza de pagos deficitaria en 298 millones de dólares. Lo primero era restaurar la confianza de las empresas, restableciendo el sistema de economía mixta, liberando una serie de tarifas y una serie de otras medidas tendientes a generar una calma social, por un lado, y una estabilidad económica. Al cerrar el año 1973, el aumento del precio del cobre y una fuerte disciplina laboral va a dar los primeros frutos. La otra cara de la medalla. Chile es acusado internacionalmente por violar permanentemente los derechos humanos. En los primeros meses de 1973 se aglomeran en estadios, regimientos, islas y buques más de 45.000 detenidos. Según organismos internacionales de derechos humanos, la cifra de muertos en enfrentamientos, fusilamientos y desapariciones alcanza a las 15.000 personas. Los servicios de inteligencia de las distintas ramas armadas permanecen trabajando autónomamente, pero sobre ellas se crea un organismo superior, la DINA, teniendo como cabeza al coronel Manuel Contreras. Pero la recesión internacional golpea nuevamente al país. Baja del precio del cobre en los mercados mundiales y crisis del petróleo producen una nueva situación de inestabilidad económica. El gobierno establece en 1975 el programa de empleo mínimo, PEM, para paliar la cesantía que en 1980 alcanzará a más de 190.000 trabajadores. Mientras tanto, el general Augusto Pinochet, presidente de la Junta Militar, aparece como líder indiscutido del nuevo régimen, asumiendo por decreto número 2093 la presidencia de la República el 17 de diciembre de 1974. Pero el control inflacionario mostraba dígitos altos. El IPC del mes de marzo de 1975 era del 21,2%. Esta crisis empuja al cambio de gabinete, asumiendo el grupo encabezado por Jorge Caguas como superministro de Hacienda, creándose el Ministerio de Coordinación Económica y Desarrollo, pasando así a depender de él y los llamados Chicago Boys, 10 ministerios. La nueva estrategia planteaba un plan masivo de privatizaciones con la consiguiente cesantía de un amplio sector público. Mientras tanto, la Iglesia mantiene un rol de defensa de los derechos humanos a través del cardenal Raúl Silva Enríquez y del Comité Pro Paz, integrado por varias congregaciones religiosas. En 1975, Silva Enríquez comisiona al sacerdote Christian Precht la creación de la Vicaría de la Solidaridad. Un nuevo golpe a la imagen internacional de Chile estallaba en Washington. Un grupo terrorista hace explotar el vehículo en el que viajan el ex canciller del régimen de Allende, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie Moffitt.
Ambos mueren en el atentado del día 21 de septiembre de 1976. La muerte de Orlando Letelier se suma así al atentado anterior que había costado la vida en Buenos Aires al excomandante en jefe del ejército chileno, general Carlos Prats, y su señora. Solo años más tarde, la Corte Suprema condenará como responsables de estos atentados al general Manuel Contreras y su segundo en la DINA, coronel Pedro Espinosa. En medio de un país absolutamente controlado por el gobierno militar, el general Pinochet anuncia la realización de un plebiscito mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba una resolución condenatoria en contra del gobierno chileno por incumplimiento en la mejoría de la situación de los derechos humanos en el país. Así, finalmente, el 4 de enero del año 1978 se realiza el plebiscito, no existiendo registros electorales y votando los mayores de 18 años con la sola presentación de su carné de identidad. El resultado reafirmó la continuidad del gobierno de Augusto Pinochet al mando de la nación. Alcanzó el 75% de los votos emitidos, el no 20% de los votos y nulos un 5%. El año 1978 es tenso en las fronteras. Con Bolivia se logra un acercamiento que incluye la reunión de los presidentes Pinochet y Banzer en Charaña. Pero el fracaso en dar una salida al mar a Bolivia lleva al corte de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Una crisis aún más seria surge con Argentina, cuando su gobierno declara insanablemente nulo el fallo de Su Majestad Británica sobre el canal del Beagle, sometido a resolución en 1967. Tras fracasar las negociaciones de alto nivel, que incluyen reuniones entre los presidentes Pinochet y Videla, Argentina moviliza sus tropas a la frontera y un clima bélico cubre las fiestas de Navidad de 1978. El Papa Juan Pablo II, informado de la crisis, ofrece su mediación, que es aceptada por Argentina y Chile. Su fallo final será dictado en 1984 como Tratado de Paz y Amistad. Chile ha vivido tensas horas, las más críticas de sus relaciones internacionales en 50 años. Ese mismo año, 1978, la Junta de Gobierno se ve afectada por la destitución del comandante en jefe de la FACH y miembro de la Junta, general Gustavo Lee, siendo sucedido en el cargo por el general Fernando Matei, octavo en el escalafón de mando de la institución. Con un golpe blanco terminaba toda interferencia en el interior de la Junta. Ese mismo año, 1978, el Consejo de Estado, presidido por el expresidente Jorge Alessandri, redacta el borrador de una nueva Carta Fundamental, destinada a reemplazar la Constitución de 1925. El 11 de septiembre de 1980, un plebiscito sanciona con el 67,04% de los votos la nueva Constitución política. En noviembre de 1980 se dictan los textos legales que establecen un nuevo sistema previsional, creado por el ministro del Trabajo, José Piñera. Nace así el sistema de AFP, en reemplazo de las antiguas cajas previsionales. Un año más tarde, se pone en marcha el proceso de regionalización del país. De acuerdo a la normativa constitucional aprobada por el plebiscito, asume como presidente de la República el general Augusto Pinochet Ugarte, quedando la Junta de Gobierno como poder legislativo e integrándose a ella un representante del ejército en reemplazo del general Pinochet.
la nueva crisis que empieza a golpear ahora nuevamente al mundo, también empieza a hacer efecto en Chile y se siente más violentamente a partir de 1982. Una de las consecuencias, la devaluación del peso, afecta gravemente a los deudores en dólares, entre los que se encuentran los principales grupos económicos del país. Esto pone en peligro la estabilidad de los bancos, que en gran mayoría pertenecen precisamente a estos mismos grupos económicos. Alertado ante la gravedad de la crisis que podía transformarse en una situación inmanejable, el ministro de Hacienda Rolf Lüders y la Superintendencia de Bancos paralizan por 3 días las operaciones de la banca. Decretan la intervención de 5 de los bancos y la liquidación de 2 de ellos. Estamos en el mes de enero de 1983. Chile asiste perplejo a un verdadero terremoto económico. Internamente, la crisis da paso a las primeras protestas, ante una cesantía que sobrepasa el 30%. La primera de estas protestas se realiza el 11 de mayo, convocada por las más destacadas figuras de la oposición. Saldo, 2 muertos. Esta nueva realidad política se va a hacer progresiva, alcanzando un total de 10 protestas que terminan el 5 de septiembre de 1984. La oposición se organiza y mientras el gobierno enfrenta la crisis bancaria, se firma el Manifiesto Democrático, un documento que será el germen de la posterior Alianza Democrática que propiciará la salida del general Pinochet. Tras la protesta, allanamientos de poblaciones y por edad renuncia al cargo de obispo de la Arquidiócesis de Santiago el cardenal Silva Enríquez, siendo reemplazado por el arzobispo de La Serena, Juan Francisco Fresno. Dios nos ha escuchado, fue la frase de Lucía Iriarte Pinochet, esposa del presidente de la República. Pero el ritmo de las protestas no disminuye y se va intensificando gradualmente entre marzo y junio. Entre las personalidades detenidas figuran el presidente de la Democracia Cristiana, Gabriel Valdés, y el dirigente sindical, Rodolfo Seguel. En un cambio político, el gobierno designa nuevo ministro del Interior al hasta entonces embajador de Chile en Argentina, Sergio Onofre Jarpa. Jarpa, en un proceso aperturista, logra reunirse por intermediación del obispo Fresno con los dirigentes de la Alianza Democrática, a la vez que autoriza el retorno de 1.600 exiliados. Pero esos mismos días, el intendente de Santiago, el general Carol Ursúa, es asesinado por un comando extremista en el barrio Alto de Santiago. El ministro Jarpa debe frenar los impulsos del primer mandatario que quiere ordenar el estado de sitio. A solo una semana de la muerte del general Carol Ursúa, las fuerzas de seguridad del gobierno matan a varios dirigentes milistas y detienen a otros más. En las jornadas de septiembre de ese año 1984 mueren 8 civiles, un teniente de ejército y el sacerdote de la población La Victoria, Andrés Yarlán. Las tentativas del ministro Jarpa por acelerar el proceso institucional se frustran hasta que finalmente el general Pinochet le acepta la renuncia. Pero se define un camino para rehacer la institucionalidad democrática. Se habla de llamar a un plebiscito que tendría lugar a fines de 1988. Asume como ministro del Interior el abogado y profesor universitario Ricardo García Rodríguez. Y como no hay gobierno que no lo sufra, el 3 de marzo de 1985, un fuerte terremoto de intensidad 7,8 grados asola la región metropolitana, la quinta y sexta regiones. Días después, el 27 de marzo, un comando detiene en la vía pública a los militantes de izquierda, los profesores comunistas Pará, Guerrero y Natino, y desaparecen y se los llevan fuera de Santiago.
Al día siguiente, unos campesinos los encuentran degollados en el sector de Quilicura. El ministro de la Corte, José Cánovas, inicia el proceso de investigación. Sus sospechas apuntan a los servicios de seguridad y especialmente a Carabineros. Pero entre tanto drama, nacía por fin el Acuerdo Nacional para una Transición hacia la Verdadera Democracia, un documento gestionado por el ahora cardenal Fresno y que firmaban representantes políticos del más amplio abanico, desde la derecha hasta la izquierda no comunista. Era el primer paso que permitía facilitar un consenso entre las fuerzas políticas de la oposición y el gobierno. Mientras tanto, el ministro José Cánovas termina su informe sobre el caso de los degollados de Quilicura. Varios oficiales y funcionarios de Carabineros son encargados reos y el propio ministro se declara incompetente para seguir con el caso y lo traspasa a la justicia militar. Era el peor terremoto político contra el gobierno. La renuncia del general director de Carabineros e integrante de la Junta de Gobierno, César Mendoza Durán, fue su más clara expresión. Asumía el subdirector general Rodolfo Stange. La escalada de violencia no para. En las manifestaciones realizadas el 2 de julio, 2 jóvenes son detenidos por una patrulla militar en el sector de General Velázquez. En un confuso incidente, ambos sufren quemaduras, siendo abandonados en el sector de Quilicura. Rodrigo Rojas, de 19 años, fallece y Carmen Gloria Quintana, de 18 años, queda desfigurada por las quemaduras. Un nuevo hecho es noticia. El hallazgo en Carrizal Sur de un gigantesco arsenal de origen extranjero inquieta aún más a las autoridades, las que inician una inmediata razzia para capturar a los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, nuevo grupo extremista que entra en escena. Con armas llevadas desde Carrizal Sur, un grupo de integrantes del Frente intenta asesinar en una emboscada al presidente Pinochet el 7 de septiembre. En la refriega mueren 5 escoltas. Esa noche, la Junta decreta estado de sitio. «24 horas más tarde, aparecen los cuerpos acribillados de varios miristas y comunistas secuestrados durante la noche. Uno de ellos es el periodista José Carrasco Tapia. El frustrado magnicidio fortalece a Pinochet, mientras la oposición se repliega. Y una visita internacional parece darle un reconocimiento importante. El Papa Juan Pablo II realiza una visita de 6 días a Chile, participando en múltiples actividades protocolares y religiosas. Pero Pinochet tiene la mente puesta en el proyecto político. El 27 de abril de 1987 se abren los registros electorales nuevamente y él es el número 1 en firmar. Cambia el gabinete. Asume como ministro del Interior Sergio Fernández y juran 7 nuevos ministros. Es el gabinete de la proyección del gobierno el que le va a llevar al triunfo. Y llama a plebiscito para el 5 de octubre de 1988. Sobre el filo de las fechas, la Junta tramita uno de sus últimos decretos, el que fija una franja de propaganda política gratis por televisión y fecha para elecciones parlamentarias y presidenciales para el 14 de diciembre de 1989. Eso siempre y cuando ganara el no, rechazando su reelección. El 5 de octubre de 1988, y tras una campaña de un mes en que la franja del no apeló a una fuerte creatividad política, llegó el día de la elección. Una población ansiosa madruga ese día para votar. Desde que se abren los registros en febrero de 1987 hasta que se cerraron el mismo día de la nominación de Pinochet como candidato, se han inscrito 7.435.913 personas. Una campaña que recuerda la Marcha de la Patria Joven de 1964 se desarrolla ahora bajo el concepto de Marcha de la Alegría. Termina en una apoteósica concentración el día 1 de octubre.
4 días más tarde y tras un tenso tira y afloja de informaciones entre el Comando del No y la Subsecretaría del Interior, se conocen los resultados finales. Por el sí, un 43%, por el no, el 54,70%. Primero, la sorpresa. Luego, la frustración domina los pasillos de la moneda. Todo ha terminado. Solo resta ahora llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias para diciembre de 1989. Y el 14 de diciembre de ese año 89, un año después del triunfo del no en el plebiscito, se enfrentan 3 candidatos a la presidencia de la República, después de casi 20 años en que no ha habido elecciones presidenciales. Por la oposición, es decir, por la concertación de partidos por la democracia, el abanderado es Patricio Aylwin Azócar. Por el gobierno, el ex ministro de Hacienda, Hernán Vigil Puc, quien ha sido realmente el gestor del resurgimiento económico de Chile después de 1982. Y el tercer candidato presidencial, el empresario Francisco Javier Errázuriz Talavera. Al anochecer del día 14 de diciembre de 1989, los resultados favorecen ampliamente al candidato de la concertación, Patricio Aylwin Azócar, con el 55,2% de los votos. Tras él, el candidato de gobierno, Hernán Vigil, alcanza el 29,4% y finalmente el señor Errázuriz el 15,4%. Después de 17 años de gobierno militar, la oposición cosechaba sus éxitos económicos. Se abría una nueva era en la historia política de Chile. El gobierno de Patricio Aylwin inicia lo que la historia ya conoce como la transición a la plena democracia. La concertación de partidos por la democracia, triunfadora en las elecciones presidenciales y parlamentarias, enfrenta el difícil camino de navegar políticamente junto a lo que se llama las leyes de amarre dejadas por el gobierno militar. Inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, integrantes de la anterior Junta de Gobierno, y teniendo al expresidente de la República, capitán general Augusto Pinochet, como comandante en jefe del Ejército, además de la presencia de senadores institucionales designados por el anterior gobierno en la Cámara Alta. Aplicando los principios de la economía social de mercado implementado por la anterior administración, logra mantener los equilibrios macroeconómicos, pero en el terreno de los conflictos derivados por los casos pendientes de derechos humanos es donde se generan los grandes roces. El caso Letelier se reabre y se forma la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por el jurista Raúl Rettig, para investigar los casos de detenidos desaparecidos. En 6 gigantescos volúmenes, la comisión entrega a la luz pública, en febrero de 1991, un total de 2.279 casos de personas violentadas en sus derechos humanos durante el régimen militar. Las tensiones llevan en 1994 a un inesperado movimiento de tropas, más tarde definido solo como un ejercicio de enlace, pero que a vistas de la opinión pública aparece como una clara demostración de presión militar sobre el poder civil. En el campo internacional, los conflictos no resueltos con Argentina llevan a la firma de un acuerdo con el presidente de esa república para someter a arbitraje los puntos aún pendientes. En el caso de Laguna del Desierto, la Comisión de Juristas Latinoamericanos a la que se ha solicitado dicho arbitraje entrega un resultado absolutamente favorable a la posición argentina. En cuanto a la zona llamada Campos de Hielo, ambos presidentes firman un acuerdo intermedio que debe ser ratificado por ambos congresos nacionales. Dentro de los planes del gobierno, Chile logra una plena reinserción internacional en el terreno político y un destacado liderazgo económico, iniciado por la apertura hacia los mercados internacionales.
La tranquilidad interior se ve conmocionada en abril de 1991 cuando un comando extremista asesina a balazos al senador Jaime Guzmán, líder del gremialismo y asesor del anterior gobierno. Para enfrentar al extremismo político se crea un organismo especial, la Oficina, destinada a controlar el terrorismo, sacando para ello normas legales especiales, entre otras la delación compensada. Pero una noticia religiosa alegra al país. En Roma es canonizada la primera santa chilena, Santa Teresa de los Andes, mientras se inicia el proceso de beatificación del padre Alberto Hurtado. El periodo constitucional del presidente Patricio Aylwin Azócar solo dura 4 años por tratarse de una etapa de transición y ya los partidos de gobierno y oposición inician sus campañas para la conquista de la presidencia de la República. La Concertación realiza sus primarias entre el exministro de Educación del gobierno de Aylwin, Ricardo Lagos, representante del Partido Socialista y el Partido por la Democracia, y el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente del Partido Demócrata Cristiano. En esas primarias gana Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del exmandatario Eduardo Frei Montalva. Mientras que en el otro sector, en la centro-derecha, también se presentan 2 candidaturas, la de Manuel Feliú y la de Arturo Alessandri. Finalmente, Arturo Alessandri es proclamado candidato a la presidencia de la República. El 11 de diciembre de 1993, el país elige presidente de la República, la mitad del Senado y el total de la Cámara de Diputados. Eduardo Frei Ruiz-Tagle gana ampliamente las elecciones presidenciales con un 57,96% de la votación. Detrás de él, Alessandri alcanza el 24,32%. Más atrás, el independiente José Piñera con el 6,26%, Manfred Max Neff con el 5,61%, el cura Eugenio Pizarro en representación de los comunistas alcanza un 4,7% y finalmente Christian Reitze por los humanistas y los verdes alcanza el 1,14%. Con el ascenso de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la presidencia de la República cerramos nosotros esta historia de Chile que ha presentado para ustedes BMC Editores.